Miren, tanto que se habla de que sí, que no fue calificada. Son cosas de forma. La candidatura está en firme. Luisa y Andrés, el binomio de la esperanza, van porque van. Vamos a ver. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 5 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, estimadas autoridades, poniendo en su conocimiento y consideración el memorando número CNE-CNTPP 2023-667M de 16 de junio de 2023, el mismo que en su asunto menciona informe número 007 CNTPP DNOP DNAJ CNE 2023 binomio presidencial Movimiento Político Revolución Ciudadana lista 5, el mismo que se encuentra suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, el Director Nacional de Organizaciones Políticas y la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se junta el informe técnico jurídico de inscripción de candidaturas número 005 CNTPP DNOP DNAJ 2023 de 16 de junio de 2023. Informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones. De los antecedentes señalados, las normas jurídicas invocadas del análisis realizado en la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sugieren y recomiendan a usted, señora Presidenta, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, 5.1. Negar las candidaturas a las dignidades de Presidenta y Vicepresidente de la República del Ecuador del Movimiento Político Revolución Ciudadana, lista 5, para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, integradas por Luisa Magdalena González Alcíbar, candidata a Presidenta de la República, y Andrés David Arauz Galarza, candidato a Vicepresidente de la República del Ecuador. 5.2. Conceder el plazo de 48 horas al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, para que el Movimiento Político Revolución Ciudadana, lista 5, proceda a subsanar la observación e incumplimiento determinado en el artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. 5.3. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral a los peticionarios en sus correos electrónicos y casillero electoral, así como también se publique en la cartelera pública del Consejo Nacional Electoral. Lo suscribe el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, el Director Nacional de Organizaciones Políticas y la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señores consejeros. Estimados consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario, proceda a tomar votación. Proceda, señora Presidenta. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Muchas gracias. El Movimiento Político de la Revolución Ciudadana, lista 5, no ha presentado el plan de trabajo para la dignidad de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, incumpliendo con lo que determina el artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Por lo tanto, no cumple con el requisito establecido en el artículo 97. De lo señalado, se puede determinar que la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su informe técnico jurídico, recomiendan negar las candidaturas a las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador del binomio integrado por la señora Luisa Magdalena González Alcíbar y el señor Andrés David Arauz Galarza, y se les otorgue el plazo de 48 horas al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, para que procedan a subsanar la observación de incumplimiento según lo determinado en las normas jurídicas antes invocadas. Mi voto es a favor de negar la inscripción de las candidaturas del binomio presidencial. Gracias, señora consejera. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. En este caso, voto a favor de negar la inscripción y calificación de las candidaturas del Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, para las dignidades de presidente y vicepresidenta de la República del Ecuador para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, en cumplimiento del artículo 105 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
No obstante, voto a favor de concederle el plazo de 48 horas para que la organización política subsane lo referente a la presentación del plan de trabajo. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Del análisis efectuada la documentación por parte del área técnica y jurídica correspondiente a la inscripción y calificación de candidaturas a las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, presentada por el Movimiento Político Revolución Ciudadana, lista 5, para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, se desprende el incumplimiento de requisitos establecidos para el efecto en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, así como del Reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular. En este sentido, mi voto a favor de negar las candidaturas de Luisa Magdalena González Alcíbar y Andrés David Arauz Galarza para la dignidad de presidenta y vicepresidente de la República del Ecuador, respectivamente, y en consecuencia conceder el plazo de 48 horas para subsanar el incumplimiento determinado en el informe puesto en nuestro conocimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 105, numeral 3 del Código de la Democracia. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. En consideración a que las candidaturas propuestas a las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador del Movimiento Político Revolución Ciudadana, lista 5, para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, integradas por Luisa Magdalena González Alcíbar en calidad de candidata a presidente de la República y Andrés David Arauz Galarza en calidad de vicepresidente de la República, incumplen con la presentación del plan de trabajo correspondiente a este binomio, incumpliendo con el artículo 97 del Código de la Democracia. Corresponde, sin embargo, conceder el plazo de 2 días al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 del mencionado código para que este movimiento político, Revolución Ciudadana, lista 5, proceda a subsanar las observaciones mencionadas. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales atribuidas a este Pleno y tomando como fundamento los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos en el presente informe, en el cual se establece que la lista de candidatos para las dignidades de presidente y vicepresidenta y vicepresidente de la República del Ecuador de la presente organización política para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 no cumple con lo establecido en el artículo 97 del Código de la Democracia. Por lo tanto, mi voto a favor de negar la candidatura y conceder 2 días para que subsane el incumplimiento. Gracias, señora presidenta. Me permite informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 5 votos a favor se aprueba el presente informe. Es que el CNE lo que hace es mirar ciertas falencias y para eso hay un plazo de 48 horas. Dentro de esas 48 horas tienen que justificar, tienen que hacerlo. Probablemente se les puede de las manos, tantas cosas, pero la candidatura sigue en firme, porque ellos no incurren en ningún error legal, es de forma, no es de fondo. Entonces, no hay problema, hay que tener la esperanza, la fe de que esta patria se va a recuperar. Que vamos a recuperar al Ecuador, como sea, donde sea, pero junto a Luisa González, a Andrés Arauz y a nuestro querido Machi Rafael. Así es que todos y todas a seguir impulsando estas candidaturas que son el binomio de la esperanza ecuatoriana.